la losa, ¿no? Esto de aquí. Y entonces sumo los tres y me da 343 kilos sobre metro cuadrado, ¿no? Y la carga viva ya destinada o ya dada como dato que nos decía que era de 60 kilos sobre metro cuadrado, ¿no? Bien, una vez que yo tengo ya las cargas superficiales repartidas en toda la superficie de losa, a continuación mi objetivo va a ser obtener la carga lineal sobre las vigas. Es decir, ustedes saben que esa losa está sosteniendo una carga superficial, le va a transmitir a su viga de apoyo una carga lineal, ¿no? A ambas. O sea, quiere decir una carga repartida en toda la línea de viga, ¿no? Y esa es la que tenemos que estimar o calcular a continuación. Ahí, ¿no? Tanto a esta viga que está lineal, es una carga por metro repartida en toda su línea, como la que está acá igual, ¿no? Carga lineal repartida en toda la línea de esa viga, ¿no? El objetivo a continuación, carga lineal. Y, y ahí, ¿no? Entonces, con eso, pues hay que ver cuál es el ancho de losa que soporta cada una de las, o que tiene que tomar cada una de las vigas. Fíjense que este ancho de la superficie de losa, para empezar, tiene un ancho de 6 y una longitud de 7,1, ¿no? ¿De dónde son los datos del problema, ¿no? Aquí fíjense, 6 metros, dice esta dimensión de acá, por 7,1 metros de largo. Entonces eso es lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a ver qué porción de losa soporta cada una de las. Y si observo eso, yo tengo que ver que esta losa tiene que ser sostenida por esta, obviamente, y por esta otra de acá, ¿no? Lo que quiere decir que la mitad de la losa se lleva una y la otra mitad de la losa se lleva la otra. Es decir, como son solamente dos vigas que sostienen esta losa, entonces la mitad se lo va a llevar esta y la otra mitad se lo va a llevar esta. Es decir, 3 metros para una y 3 metros para la otra, ¿no? Entonces, ahí lo que hago es determinar cuánto de losa soporta una y cuánto de losa soporta la otra. Una vez que determino eso, que ya sé que es mitad y mitad, ¿no? A continuación, para obtener la carga lineal sobre una de las vías, usando una, ya para la otra lo mismo, tengo que multiplicar esta carga superficial que ustedes tienen acá por ese ancho de influencia, ¿no? Puede ser que sostiene cada uno. Y es por eso que aquí ustedes ven la carga superficial multiplicado por los 3 metros de losa que soporta acá, 3 metros y 3 metros, ¿no? Y ahí tienen ya la carga lineal, o sea, por mes, distribuida en esa viga de 7,1 metros, ¿no? Son vigas de 7,1 metros. Aquí está. Y todos estos valores, obviamente, tanto carga muerta como carga viva, ¿no? Y estos valores, obviamente, nos salen en kilos sobre metro. Yo ahora lo quiero llevar a kilos sobre centímetros, entonces hago la conversión, pues 1 metro, 100 centímetros. 1 metro, 100 centímetros. Y ahí ya tenemos tanto la carga muerta lineal como la carga viva lineal. Partida en toda la línea de viga de 7,1 metros. Una vez carga lineal, a continuación hacemos el proceso que ya hemos visto, es decir, hacemos los dos controles, flexión y deformación, determinamos el coeficiente, donde la fórmula ya está establecida, es esta de aquí, coeficiente de mayoración igual a 1,2 carga muerta más 1,6 carga viva, muerta más carga viva, ¿no? Aquí ya ustedes tienen la carga muerta y aquí tienen la carga viva. Reemplazan y nos da un coeficiente de mayoración de 1,20. Procedemos al control por flexión primeramente. Entonces, la fórmula que establecemos para la flexión es esta.
Coeficiente de mayoración, momento máximo, igual a 0,9 por la tensión de fluencia Fy por el módulo plástico, que va a ser la gran incógnita que nosotros vamos a tener cuando se trata de seleccionar un perfil requerido, ¿no? Un perfil necesario. Sabemos que la carga Q total no es más que carga muerta más carga viva, ¿no? Sumamos ambas y tenemos la carga Q total, que es esta. Y entonces ahí, una vez ya dio todo, podemos reemplazar esta fórmula y vamos a decir coeficiente de mayoración, que es este, el momento máximo, viga simplemente apoyada, sometido a una carga uniformemente distribuida, no es más que decir Q por L cuadrado sobre 8, ¿no? La carga Q es la longitud de 7,1 metros, 100 centímetros sobre 8 al cuadrado sobre 8. Igual a 0,9 tensión de fluencia por ZX, que es la incógnita, ¿no? Vamos a ver qué módulo plástico necesitamos o qué módulo plástico se requiere. Y según el cálculo, aquí me sale 420,52 centímetros cuadrados, despejando esto, ¿no? Despejando la incógnita ahí, y vamos que ese resultado que nos sale aquí, nosotros lo vamos a tener en centímetros al cubo, centímetros al cubo, no al cuadrado al cubo. Y esto hay que llevarlo a pulgadas cúbicas, ¿no? A pulgadas al cubo. Y entonces hacemos esa operación, ¿no? Cada 2,54 centímetros y llevamos todo a pulgadas. Listo. Ahí establecemos entonces el módulo plástico requerido, necesario, que tiene que desarrollar esta viga para poder soportar tanto esta carga como esta. Vamos a ver a la inercia que necesitamos. Para eso hacemos el control por deformación, ¿no? Ya conocemos esta fórmula, deformación real menor o igual a la deformación. Y entonces, aplicando la ecuación, viga simplemente apoyada, deformación real 5 sobre 3,84, L a la cuarta sobre módulo por inercia. Deformación admisible L sobre 360. Reemplazamos todos los valores, sobre todo tenemos, y la única incógnita aquí va a ser obviamente la inercia. ¿Qué inercia se necesita poder soportar esas cargas? Y de aquí ustedes despejan la inercia. Y no, las unidades no salen en centímetros a la cuarta, eso lo llevan en pulgadas a la cuarta, ¿no? Porque la tabla que usamos está todo en unidades de pulgadas, ya, por eso es bien. Una vez con estos dos valores de módulo plástico y de inercia, lo que se tiene que hacer es entrar a la tabla de perfiles y ser el perfil requerido. Esa tabla de perfiles ustedes la tienen en el texto. Vamos a buscar acá, vamos a seleccionar, pero primero vamos a perfil. Yo elegí acá, elegí el perfil 16WF26. Se tiene que seleccionar un perfil cuyos valores superiores, mayores, iguales tanto a este como a este. Y hay que ver que se acerquen lo más posible, que no sean muy grandes tampoco, ¿no? Por cuestión de economía. Entonces, perfil 16WF26. 16WF26. A ver, vamos a ver. Entonces, venimos al texto. En la página número 104, ustedes tienen la tabla de perfiles laminados. Y según lo que yo seleccioné, era el perfil 12W6, creo que era. Ahí estamos a ver los valores. A ver, mejor salgamos de duda, pues, ¿no? Era no, 16WF26, ¿no? Y la inercia, el módulo plástico que se tenía que cubrir es de 25 y la inercia es de 201, 230. Ahora sí, 16WF26. 16WF26, ¿no? Acá lo vamos a anotar para el video. El que yo seleccioné ahí es el 16WF26, ¿no? Entonces veamos a ver la característica del 16WF26.
que lo tenemos aquí, ¿no? Le ponemos una línea que para que no nos perdamos. Y entonces, según lo que yo saqué ahí, ese 16WF26, una inercia de 301, una inercia de 301 y un módulo plástico de 44, ¿no? 44. Y según yo, estos son los dos valores que más se acercan a los requeridos, ¿no? O sea, acá nosotros necesitamos que como mínimo ese perfil sea capaz de desarrollar un módulo práctico de 20 y una inercia de 232. Y si ustedes entran en esa tabla de perfiles, puede que haya otro perfil que se acerque lo más posible, que sé yo, 27, digamos, pero que cuya inercia sea mucho menor a este de acá. Es decir, puede que haya otro perfil más económico que uno cumpla, pero el otro no, digamos. Y esa va a ser el gran inconveniente que vamos a tener acá. Tiene que seleccionar un perfil de tal modo que ambos cumplan, que el módulo práctico sea mayor a esto de acá, pero que sea lo más cercano posible por cuestión. Y lo mismo que que la inercia sea mayor a esta requerida aquí, pero que se acerque lo más posible por cuestión de economía. Ya, entonces, según yo, este de acá, ya cuando ustedes estén practicando, tal vez alguien otro que se acerque mucho más, digamos, que así se tiene que usar. Pero en todo caso, se selecciona el perfil, ¿no? Y yo seleccioné el 16WF26. Y de esta manera es como se desarrolla el eje cuando nos dan ya cargas y nos piden que nosotros seleccionemos el perfil de viga que tiene que soportar esas cargas, ¿no? Entonces, fíjense que acá nosotros vendríamos y diríamos, digamos, para las vigas entre pisos 12WF35, la viga de techo 16WF26, ¿no? 18WF, ya. Diríamos o recomendaríamos que estas vigas de entrepiso tienen que ser construida con un perfil o dejar un perfil 18WF35, creo que era. Eso, ¿no? Eso fue lo que nos salió el cálculo. Y estas vigas de losa de techo tienen que ser montadas o tienen que ser ya del perfil 16WF26, creo que, ¿no? Y entonces eso es lo que hemos hecho. Seleccionar el perfil necesario tanto para las vigas como para la viga de, o sea, de entrepiso, como para la viga de losa de techo, ¿no? Y más o menos así es como se hace el cálculo. Ya ahorita vamos a trabajar ahorita vamos a entrar en los elementos sometidos a compresión y vamos a ver cómo es que se desarrolla el cálculo para esta columna, que también es otra, otra cosa que hay que resolver, ¿no? La columna central, hay que ver si esta que ya está diseñada, por ejemplo, acá, soportar la carga o el peso de toda esta estructura. Y eso es lo que vamos a hacer ahorita. Entonces, vamos a continuación a lo que se refiere al tema de elementos sometidos a compresión. Y cuando sometidos a compresión estamos hablando de las columnas principalmente, ¿no? Las columnas, que son estos elementos largos, verticales que no son estructuras, que son las que tienen la mayor responsabilidad resistente, ¿no? Con el diseño de columna hay que tener mucho cuidado, porque si una columna falla, toda la estructura se viene abajo, ¿no? Si una viga falla, si bien se va a ver afectado la losa esa que sostiene, pero eso no quiere decir que toda la estructura se va a venir abajo. En cambio, si una columna falla, todo se viene abajo, ¿no? Entonces hay que tener demasiado cuidado con el diseño de las columnas y hay que considerar todo lo que las pueden llegar a afectar, ¿no?
Entonces vamos a comenzar con este tema. Elemento sometido a compresión, dice, ¿no? Entonces tenemos más o menos un poco de teoría y fíjense que aquí nosotros tenemos una gráfica representativa que nos indica que comporta la columna bajo el efecto de la carga. Hay un gráfico, ¿no? Y nosotros conocemos, o ya sabemos de otras materias de más abajo, de madera, que cuando se aplica la carga de compresión a elementos verticales que son conocidos como columnas, hay un efecto que se produce que es el efecto lateral o el efecto de pandeo, que se lo conoce así, ¿no? Se lo conoce como pandeo y que es el pandeo no es más que un desplazamiento lateral que sufren estos elementos, esa carga de compresión, es decir, una inestabilidad o deflexión lateral, digamos, una habilidad o deflexión lateral, ¿no? Entonces, ese efecto de pandeo se mide en los elementos comprimidos. Pueden hacer la prueba con una regla. Ustedes compriman la regla, van a ver que ella se va a tratar de doblar, ¿no? A ese doblamiento que sufre ese material se denomina fenómeno o efecto de pandeo que si nosotros hacemos la prueba con la regla, lo mismo le sucede o el mismo efecto le va a tender a suceder a estas columnas verticales que sostienen a las estructuras. Y ahora, ¿cómo es que se establece, determina qué tanto se va a doblar esa columna por ese pandeo, qué tanta desventaja o qué tanto le va a hacer efecto? A través de una medida o un parámetro que nosotros lo conocemos como Eventés. La Eventés es el que a mí me dice, que lo representamos como lambda, me dice qué tanto va a tender a doblarse o a tender a fallar por pandeo, ¿no? Y es por eso que acá, fíjense ustedes que este gráfico representa, por ejemplo, ese, es decir, se lo mide o se lleva y se hace prueba a columna. Este gráfico es a través de pruebas a compresión que se han establecido, se han realizado a diferentes columnas y el gráfico nos da una lectura de tensión en las eje Y o de a compresión o a pandeo en la eje Y T en la eje X, ¿no? Entonces, fíjense que el gráfico describe esta trayectoria. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir eso que si la level T, fíjense que la level T la medimos en el eje X, acá está establecida. Si la level T es pequeña, como por ejemplo, la resistencia que tiene la columna a pandearse es alta, es decir, resiste a. Sin embargo, no sucede lo mismo cuando la EBLT va aumentando. Fíjense que a medida que aumenta la EBLT, y aquí el gráfico no lo describe, es tendencia al pandeo va disminuyendo progresivamente, ¿no? Y eso sucede porque mientras más o sea, ¿qué quiere decir EBLT? Bueno, EBLT quiere decir, eh, nos da, si nosotros decimos este elemento es muy esbelto, quiere decir algo y muy largo. Eso quiere decir algo muy esbelto, delgadito y largo. Si nosotros decimos este elemento es poco esbelto, quiere decir y gordo, digamos, ¿no? O ancho. Entonces eso quiere decir esbeltez, ¿no? Por eso es que se lo denomina como esbeltez, digamos. Entonces quiere decir que si la es muy larga y corta, va a ser muy esbelta. Y por consiguiente, el gráfico para aquellas columnas que son bien esbeltas, disminuye. Fíjense, por ejemplo, en este punto, la resistencia a pandeo es prácticamente baja, ¿no? O sea, esa columna, todas las columnas que tengan, por ejemplo, en este punto, prácticamente con poca carga, ya se van a pandear o ya van a. Aquí está establecido que su resistencia para estos puntos son bajas. Entonces,
según este gráfico, se puede clasificar en dos tipos a las columnas o a estos elementos comprimidos. Se los puede clasificar y aquí establece un límite. Fíjense, este punto va a ser el límite entre ambas clasificaciones. Y entonces dice que una se la va a clasificar como columnas cortas, que son todas aquellas que van a estar en, en este rango de aquí. A esa vamos a clasificar como columnas cortas. Columnas cortas, que cuando hagamos el ejercicio vamos a ver cuándo se clasifican como largas, pero para que vamos entrando en contexto, aquí columna corta, es decir, para toda aquella columna que tenga una EBLT reducida, ¿a qué se refiere con EBLT reducida? Menor o igual a 1.5. Y aquí está el límite, ¿no? Para columna cuya EBLT reducida sea menor o igual a 1.5, vamos a clasificarla como columnas cortas y la red de pandeo o la tensión de resistencia al pandeo que tienen esa columna corta, la vamos a establecer con esta fórmula de aquí, ¿no? O sea, el cálculo, cuando nosotros estemos en este campo de columnas cortas, el cálculo se va a hacer mediante este cálculo de la resistencia al pandeo. Se va a hacer mediante esta fórmula, ¿no? Lo veamos el ejercicio, vamos a ver cómo es que se usa, pero vamos a ir entrando en contexto ya. Ahora, si, si ya se sobrepasa los 1.5 de Bell, ya nosotros vamos a entrar en este rango de la gráfica. Y a partir de este punto, en ese rango de la gráfica, nosotros vamos a seleccionar o vamos a decir que esas columnas ya se van a clasificar como columnas largas. Largas, largas, columnas largas, ¿no? Y acá está establecido, fíjense, para EBLTs mayores a 1.5, vamos a tener ya el rango de columnas largas y por consiguiente la resistencia al pandeo o la tensión crítica de pandeo que acá está establecida se va a determinar con esta fórmula, con esa de ahí, ¿no? Y entonces de esa manera bajo la cual nosotros vamos a trabajar los ejercicios de columna que vamos a ver acción, ¿ya? Pero todo se deduce a través de esta gráfica que ha sido determinada mediante ensayos, se ha sometido a diferentes tipos de simulando una columna y se la somete a ensayos de compresión y se da lectura al comportamiento que tienen estas bajo carga de diferentes, etcétera, y se establece que las columnas que son poco esbeltas, o sea, poco delgadas, tienen este comportamiento, tienen alta resistencia a la compresión, y aquellas que son bien largas y delgaditas tienen este comportamiento establecido como columnas largas y tienen poca resistencia a la compresión, ¿no? Y veamos entonces algún ejemplo, ¿no? Entonces, teoría que establecen eso. Y vamos a comenzar con el ejemplo. Y entonces vamos a comenzar con este ejemplo que se muestra acá. Entonces, ya nosotros lo habíamos hecho en elemento a flexión. Ya habíamos trabajado para esta viga de aquí, ¿no? Habíamos determinado la carga de esa viga, etcétera. Pero este mismo ejercicio me pide a mí que yo también calcule cuál es la capacidad de carga, y aquí está, que puede soportar esta columna central, es decir, la columna del centro. ¿Qué capacidad de carga a soportar? Dice, ¿no? Y para ello tengo que tomar como vínculos, porque también me va a interesar saber qué vínculos son, y aquí el problema es los vínculos empotrado articulado.
Quiere decir que aquí abajo vamos a tomar como empotramiento y arriba como articulación. Esta columna es de 6 metros de longitud y entonces me va a interesar conocer cuál es la carga máxima que para ella, cuál es la carga máxima o la capacidad máxima que soporta, ¿no? Y para ello tengo como dato que la sección de columna, el problema me lo dice, la sección de columna es el mismo que de la viga, porque me dice viga y columna de 8 por 26 por 0,8. Es decir, misma característica de sección va a ser igual para la columna, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer a continuación. Ya, ya habíamos trabajado para la viga, ahora habíamos calculado la carga máxima, ahora nos toca trabajar para la columna, ¿no? Y tenemos nosotros representada la columna. La columnita central, esa de ahí, que tiene una longitud de 6 metros y que además tiene vínculos empotrados abajo en la base y articulado o apoyo simple en la parte superior, ¿no? La sección de esa columna dice que es una columna en I de este tipo a las anchas y cuyas dimensiones nos la da también el problema, ¿no? Base de 8, altura de 26, que era la misma de las vigas, obviamente, y espesor 0,8, este de aquí, y espesor del alma 0,8, ¿no? Y a continuación, lo primero que hay que hacer es establecer propiedades de la sección, ¿no? Cuando hablamos de las propiedades de la sección, nos estamos refiriendo al área de la sección, y esta área, por ejemplo, yo la calculé tomando como si todo fuera lleno y quitándole estos espacios, tanto este vacío que está aquí como este otro vacío que está acá, ¿no? Y me resulta esta operación de aquí, de 8,16, tomando como si todo fuera lleno, y a eso le quito este vacío y este vacío de acá, ¿no? Cuya base es 7,2, dice que si a 8 yo le quito los 0,8 que están de esta alma de aquí, tengo ese 7,2, ¿no? Y la altura de los vacíos, 4,4, ¿no? A 26 yo le he quitado 0,8 de aquí y le he quitado 0,8 de acá, ¿no? Me da 24,4. Y ahí establecemos el área, ¿no? Y ahora lo que nos va a interesar es establecer la inercia. La inercia con respecto a ambos, tanto eje X como eje Y, porque en estos elementos sometidos a compresión siempre hay un eje que es más débil que otro. Pueden comprobar haciendo la misma prueba común que se hace, digamos, para ver cuál es el comportamiento con una regla. Una regla, si usted agarra en ella se va a tratar de doblar con respecto a una dirección, o sea, con respecto a un eje. Con respecto a qué eje es que este elemento comprimido se trata de enviarse, como se conoce, con respecto al eje más débil. ¿Y cuál es el eje más débil? Aquel de menor inercia, ¿no? Nosotros tenemos eje X o plano X y tenemos eje Y o plano Y. Entonces establecemos la inercia para ambos ejes para determinar cuál es el eje más débil o con respecto al cual se va a tender a doblar este elemento, ¿no? Y calcule el eje X, la inercia con respecto a X. Para empezar, vamos a decir acá, para que no nos perdamos, que la inercia, ustedes saben que se calcula con esta fórmula, ¿no? Inercia, la fórmula básica para inercia es esta de aquí, digamos, base por altura al cubo sobre 12, ¿no? Ahora, la base que nosotros tomamos siempre está paralela al eje que yo estoy analizando y la altura siempre es la perpendicular al eje que yo estoy analizando. Por ejemplo, si yo calculo inercia en X, para calcular la inercia en X voy a hacer lo siguiente, voy a tomar como si todo fuera lleno y le voy a los espacios vacíos, ¿no? Estos espacios vacíos que están acá. Y entonces, tomando como si todo fuera lleno, yo voy a tener lo siguiente. Base, que es
el paralelo al eje que yo estoy analizando, paralelo quiere decir que va en su misma dirección, que es este de 8 de acá, base 8, fíjense. La altura es la dimensión perpendicular al eje que yo estoy analizando, que es esta de 26, que es la que está perpendicular o formando 90 grados del eje X, ¿no? Al cubo sobre 12, ¿no? Y a eso le resto los espacios vacíos, que son este y este, ¿no? La base es la dimensión paralela al eje que estoy analizando, en este caso es X, y la altura es la dimensión perpendicular, o sea, la otra de acá, dimensión perpendicular, que es esta, ¿no? 24,4 al cubo sobre 2. Y ahí es la inercia en X. Vamos ahora a establecer la inercia en Y, o sea, con respecto al otro eje. Y el eje yo voy a tener esta figurita correspondiente al ala que está acá y esta otra que está aquí, esta otra ala, ¿no? Entonces, como son iguales, como son las mismas, yo aquí directamente lo voy a multiplicar por 2, por eso aquí ustedes ven por 2, ¿no? ¿Y cuál es la inercia para? Pues vamos a decir, como estoy analizando inercia en Y, o sea, con respecto al eje Y, la dimensión que está en dirección de ese eje, en este caso la base es 0,8, porque está paralela o en dirección del eje, ¿no? Por eso aquí la base 8. Y la altura es la dimensión perpendicular a ese eje, que en este caso es esta dimensión de 8, y es la que está perpendicular o por 90 grados con respecto al eje Y. Esa es la altura, sobre 12, ¿no? 2 porque estoy considerando este más, digamos, o sea, 2 veces, estas 2 más la figurita correspondiente a esta alma, ¿no? La base es 24 puntos, que es la que está en dirección o paralela al eje que yo estoy analizando, el eje Y, ¿no? Sería esta 24 puntos. Esa es la base y la altura es es la dimensión perpendicular al eje que yo estoy analizando, en este caso los 0,8 que tenemos aquí, ¿no? Por eso esa es la altura, 0,8 al cubo sobre 12, ¿no? Y fíjense que haciendo esa operación a mí me da este valor de acá, 69,308. Entonces, una vez calculadas ambas inercias, ahora lo que yo tengo que establecer es cuál es el eje o el eje crítico, digamos, ¿no? Y ya yo les indicaba que ese es el de menor inercia. En este caso viene a ser este, ¿no? 69,8. O sea, el eje Y es el más débil. Es el eje o el plano con respecto al cual esta columna se va a doblar por pandeo, ¿no? Si llega a pandearse, va a fallar por el plano Y, el de menor inercia, ¿no? Bien, una vez establecido la menor respecto al eje menor, digamos, a continuación vamos a establecer level T, ¿no? Este parámetro de level test. ¿Cómo se calcula level T? Para empezar, level T se calcula con, o es igual a el factor de vínculo K por la longitud sobre el radio de giro, ¿no? Ustedes saben que el radio de giro no es más que la raíz cuadrada de la inercia, en este caso con respecto al eje que estamos con el eje de menor inercia, obviamente, sobre el área, ¿no? Ese es el radio de giro. Entonces, aplicando esto, vamos a tener inercia, que es este, sobre el área, ¿no? Que es esta de acá, 32,32, y ahí entonces establecemos radio de giro, ¿no? 1,46. Establecido el radio de giro, ya podemos calcular level T aplicando esta fórmula, ¿no? Level T va a ser igual al de vínculo K, que ahí tengo que observar yo los vínculos que tiene esta columna, ¿no? ¿Se acuerdan que para un lado articulado, cuando la columna es articulada en ambos extremos, el K es 1, ¿no? Cuando la es empotrado en ambos extremos, cuando la columna es empotrada en ambos extremos, empotrado, empotrado, el K vale 0,5.
Cuando la columna es empotrado y libre en el otro, el K es 2. Y cuando la columna es el caso que tenemos nosotros aquí, es decir, empotrado en un extremo y articulado en el otro, el K vale 0. Ese K que se denomina factor de vínculo, ¿no? Y es según los vínculos que tenga ese elemento en ambos extremos. En este caso es empotrado, ¿no? Entonces, ahí nosotros tenemos que el K vale 0,7, ¿no? Por la longitud, 6 metros o 600 sobre el radio de giro, ¿no? 1,464, 286,885. Esa Ebeltez ya es el parámetro que me indica a mí qué tan larga o tan corta es la columna. Sin embargo, acá, en este método que empleamos nosotros, esa esbeltez tiene que ser reducida, es decir, se tiene que calcular una esbeltez reducida. La gráfica que vimos hace ratito trabaja con respecto a esta esbeltez reducida que se ha determinado. ¿Y a qué es igual la esbeltez reducida? A 0,011 de la esbeltez que nosotros calculamos aquí. Esta es la fórmula que siempre vamos a aplicar. Esbeltez reducida igual a 0,011 de la esbeltez esta que calculamos aquí. Y reemplazamos entonces y vamos a tener 0,011 por esa esbeltez. Y fíjense que a mí me sale 3,156 esbeltez reducida. 3,156. 3,156 es mayor a 1,5, ¿no? Entonces, esta columna se está clasificando como columna larga. Si yo me voy, no, al gráfico de acá, el que vimos al principio, fíjense que el valor de Belfast a mí me ha salido, según mi cálculo, a mí me ha salido 3,15, ¿no? Quiere decir que yo estoy en este rango de aquí. Esa columna se va a clasificar en este rango, es decir, rango de columnas largas, ¿no? Porque voy a tener eh, entonces, yo digo que esa columna se clasifica como columna larga. Siguiente, la fórmula para calcular la tensión crítica de pandeo que tengo que usar es esta de aquí, esta, esa de ahí. Ahora, yo ahí en este ejercicio hay un pequeño error que ustedes lo van a componer porque yo ya sé que la liga como columna larga, pero yo aquí al momento de calcular la tensión crítica de pandeo, utilicé la fórmula para columnas cortas, ¿no? O sea, está bien porque si la columna es larga, la fórmula que yo tengo que ocupar es esta de acá, esta, ¿no? La tensión crítica de pandeo es igual a 0,877 sobre la esbeltez reducida al cuadrado por influencia que es 2530. Esta es la fórmula que yo debí usar. Sin embargo, yo usé esta de acá, fíjense. Yo usé la fórmula para columna corta, 0,658 por la EBT reducida al cuadrado por la tensión de fluencia que es 2530. Pues ya ustedes, eso es cuestión de corregirlo nomás. Entonces aquí ya saben que es la otra, no es esta ya. Aquí yo estoy usando como si me hubiera salido columna corta. Pero ya es cuestión de, la cosa es que sepan cómo se hace. Aquí fíjense, si esto me hubiera salido columna corta, yo tendría que aplicar esta fórmula 0,658 por la libertad reducida al cuadrado por FY, que es la tensión de fluencia, que es 2530. Y eso me sale este valor de acá, ¿no? Que seguramente aplicando la otra va a ser mucho menor, ¿no? Porque al ser columna larga, esta resistencia disminuye incremente, resistencia al pandeo. Digamos que sale este valor ya. Una vez calculado la tensión crítica de pandeo, a continuación ya se procede a la carga o la capacidad máxima que eh, desarrolla esa columna, ¿no? Y para ello tenemos que aplicar nosotros nuestra fórmula general, ¿no? La general que usábamos, coeficiente de mayoración por
la carga igual a un coeficiente de minoración por la resistencia nominal, ¿no? Esta es la ecuación que siempre vamos a usar. Entonces, para elementos de sumición, tenemos el coeficiente de mayoración por la carga, que es la P máxima, igual al coeficiente de minoración, que siempre va a ser 85, por la resistencia nominal, que es el producto entre la tensión crítica de pandeo, esta, por el área de la sección, ¿no? Como la que siempre vamos a ocupar. El coeficiente de mayoración ya lo habíamos establecido nosotros, porque este ejercicio viene del cálculo de la viga, ¿no? Y aquí nos habíamos establecido un coeficiente de mayoración de 1,44 según las combinaciones que nos daban acá, ¿no? Ese coeficiente es el que vamos a usar ahí, 1,44. Y por eso que acá ustedes ven 1,44. Por la carga, igual a 0,85 por la tensión crítica de pandeo, que es esta, por el área de la sección, que es esta de aquí, 32,32. De ahí despejan P y ya tienen ustedes establecido lo que es la carga máxima que puede soportar esa columna, que en este caso es 746,65. 146,65, entonces eso establecemos como carga máxima que puede soportar esta columna central de aquí. Esa de ahí puede soportar una carga máxima según nuestros cálculos, que seguramente eso se va a modificar porque como les dije ya, esta fórmula aquí no es la correcta porque este es para columnas cortas, pero digamos que hubiera sido este el valor que salió, la carga máxima que puede soportar es 746,65. Y entonces de esa manera es como se resuelven, como se van resolviendo las columnas, ¿ya? Vamos a ver ahora con nuestro otro ejemplo que veníamos haciendo. Sigamos con esto, a ver. Por ejemplo, al punto número 4 me dice determine si el perfil que se muestra para una de las columnas inferiores está correcto de acuerdo al método de diseño que vamos a usar o que venimos usando, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que ver si estas columnas que son del tubo redondo, dice, diámetro 200 milímetros por un espesor de 3 milímetros, es decir, son columnas tubulares, van a soportar que le impone tanto la losa de techo como la losa de entrepisos. Es decir, para que entremos, para que entendamos mejor, vamos a decir que esta losa de techo va a transmitirle una carga puntual que se va a transmitir desde aquí, desde la parte superior. Vamos a decir, digamos, vamos a denominarle P de losa de techo, es decir, PT, la carga puntual que le va a transmitir el techo, y esta losa de entrepiso también le va a transmitir una carga puntual. Ahí. La carga P que le transmite la losa de entrepiso, ¿no? Y entonces hay que estimar estas dos cargas y verificar si la capacidad o la carga máxima que soporta esta característica, y que además va a tener una longitud de 4 metros, cuyo coeficiente de vínculo o factor de vínculo es 1, es decir, será articulada en ambos extremos, va a ser capaz de reproducir o soportar estas cargas o no. Sé que compararlo. Y veamos, hagamos la verificación, a ver. Y la verificación está hecha acá, ¿no? Ahí está. Primero vamos a carga sobre columna, carga sobre la columna. Entonces, hay que estimar la carga puntual que le transmite la losa de techo y hay la carga puntual que le transmite la losa de entrepiso, ¿no? Entonces, para calcular esa carga hay que determinar cuál es el área que soportan las columnas, ¿no?
Entonces, fíjense que las dimensiones acá, nosotros tenemos que las losas son de cuánto por cuánto. Son de 6 metros por 1 metro, ¿no? Entonces, aquí nosotros tenemos una, y que además esa columna va a estar en cada esquina, ¿no? Está en esta esquina de acá, está en esta de acá, y está en esta, ¿no? Entonces, si nosotros vemos un esquema en planta, vamos a ver esto que ustedes observan acá, ¿no? Y comencemos a el techo. ¿De cuánto por cuánto es? Es de 6 por 7.1, ¿no? 6 por 7.1, para que lo establezcamos aquí, digamos. Esta dimensión de acá, esta dimensión de aquí es de 7.1, ahí, 7.1, aquí no lo coloqué, 7.1, y esta dimensión de aquí es de 6, 6, ¿no? Entonces, como son 4 columnas colocadas cada una en la esquina que soportan esa losa, entonces para determinar cuál es la losa que soporta cada una, lo único que hay que hacer es dividir esta losa en 4. Es decir, en esta dirección la divido en 2 y en esta dirección la divido en 2. Cosa que esté partida en 4 partes iguales, ¿no? Y entonces cada porción que me queda de esa división lo soporta cada columna. Es decir, esta porción lo va a soportar esta porción lo va a soportar esta de acá, esta otra porción lo va a soportar esta, y esta otra que ustedes tienen aquí lo va a soportar aquí, ¿no? Entonces, analizando una, ya para la demás va a ser lo mismo. Entonces, ¿de cuánto por cuánto van a ser esas porciones, área de losa que soportan cada columna? Pues de 3 por 3.55, ¿no? ¿De dónde yo saco eso? Porque si en esta dirección, por ejemplo, si aquí hay, y esto yo lo he partido en 2, entonces aquí me va a quedar 3, ¿no? Lo mismo sucede con la otra dirección. Si en esta dirección que yo la he partido en 2 y esa dirección tiene 7.1, entonces aquí me va a quedar 3.55, ¿no? Entonces, el área de carga que va a soportar cada una de las columnas es, aquí estoy agarrando con respecto a esta, para la demás lo mismo, va a ser igual a este valor, ¿no? 3.55 metros por 3 metros, ¿no? Esa área se conoce como área tributaria de carga, ¿ya? Acá es el área que tiene la columnita. Y fíjense que me sale 10.65 metros cuadrados. Y entonces esa área, yo para determinar la carga puntual que le transmite esta losa de techo, por ejemplo, lo que tengo que hacer es multiplicar por la carga superficial o la carga cuando sobre toda la superficie de losa. Para la losa de techo, la carga muerta y viva que actuaba en esa losa de techo, ya la habíamos establecido acá, eran estas dos, ¿no es cierto? Carga muerta de 349 y carga viva de 60. Y ven esto de aquí. Para carga muerta, 349 kilos por metro cuadrado, se multiplica por esa área tributaria y ya tienen ustedes la carga puntual que le transmite el techo. Lo mismo para la carga viva. La carga viva, 60 kilos sobre metro cuadrado, por el área tienen la carga viva. Ahí está. Y para la losa de entrepiso es exactamente lo mismo. La losa de entrepiso mismo. Dividen en 4 partes iguales la losa. Tiene las mismas dimensiones que la losa de techo, o sea, 7.1 por 6. Y calculan esta área tributaria, que es la misma que estaba aquí arriba, 10.65. Y esa área tributaria la multiplican por puntual, la multiplican por la carga superficial, ¿no? Es decir, que para losa entre pisos, la carga superficial, tanto como viva, eran estas dos, ¿no? Que ya la habíamos establecido. Y al multiplicar el área tributaria por eso, ya nosotros tenemos la puntual, ¿no? Aplicada sobre esa columna, ¿no? Ahí está, fíjense, son tanto muertas como vivas.
Y adicionalmente, ahí hay una viga de hormigón armado, que es esta de aquí. Acá vamos a darle que básicamente es esta, donde generalmente cuando se hace el cálculo, el peso de los elementos de acero, estos elementos de acero son generalmente de menor dimensión, o sea, son ligeros, digamos, o sea, o espesor, etcétera. El peso de los elementos de acero casi no se consideran, no se lo considera prácticamente. Algunas veces se lo puede mayorar para considerarlo, pero son insignificantes. Por eso es que no le calculamos el peso a la viga de acero, ni a esta columnita de acero, nada. Ese peso es prácticamente insignificante. Sin embargo, comparado con los elementos de hormigón armado, ya sean losas o vigas, el peso del hormigón armado sí es bien considerable, porque estos son elementos robustos, digamos, que tienen alta base y alta altura. Es decir, las estructuras de hormigón armado son pesadas. Y ese es un gancho para estas estructuras, digamos, que son pesadas. Su propio peso nomás se lleva gran parte de la carga. A diferencia de los elementos de acero, que son elementos ligeros, poco pesados. Entonces aquí también tenemos que considerar el peso de esta viga de hormigón armado, como dice acá, viga de concreto. Entonces esa viga de hormigón armado, como está apoyada en esta columna y en esta otra, también le va a transmitir una carga puntual. Esa carga es solamente debido a su peso propio, ¿no? Entonces vamos a estimar también esa carga que le transmite esa viga debido a peso propio, y es lo que nosotros, o lo que yo he hecho aquí, fíjense. Esa viga es una viga de 6 metros y la única carga que se tiene que conseguir es debido a su propio peso, ¿no? Que si yo quiero calcular la carga uniformemente distribuida para esa viga, tengo que multiplicar el peso específico del hormigón armado por el área, ¿no? El área de la sección. Esa viga es de 20 por 60. ¿Vamos de cuánto por cuánto? 20 por 60. Dice, fíjense, viga de concreto reforzado de 20 de base por altura de 60 centímetros, ¿no? 20 por 60. Y calculemos eso entonces. Y ahí está. Peso específico, 400 kilos sobre metro cúbico por el área, 20 por 60, aquí está en metro, 0,2 por 0,6 metros. Y tener eso de ahí, 288 kilos sobre metro. Y tenemos aquí entonces la carga uniformemente distribuida, ¿no? Entonces, calculándole la reacción del apoyo de la columna, y esta reacción va a ser la carga que le va a transmitir, podemos ya determinar esa carga, ¿no? Entonces, como, las ecuaciones de equilibrio que conocemos, aplicamos sumatoria de momento acá, digamos, y ya tenemos esta reacción, ¿no? Si calculamos, y dice que sale 864 kilos. Ahora, esa carga hay que diferenciar y vamos a decir que es una carga muerta. ¿Qué es una carga? Porque debido al peso propio del elemento de la viga, en este caso, no es una carga permanente, una carga muerta. Saca que yo la clasifique como 864. Bien, una vez que ya ustedes tienen establecido todas las cargas, las suman por separado, ¿sí, no? Y esa carga muerta total, y aquí está la carga viva total. Entonces, la carga muerta total no es más que sumar la carga muerta que le transmitió el techo, más la carga muerta que le transmitió el entrepiso, más la carga muerta que le va a transmitir esa viga de hormigón armado, que es esta, ¿no? Entonces, suman esas tres que tienen la carga muerta total que le va a llegar a esa columna, de abajo, ¿no? Lo mismo con la carga viva, ¿no? Entonces, tenemos la que le transmitió la losa de techo, que es esta. Tenemos la carga viva que le transmitió la losa de entrepiso, que es esta. Y tenemos, no hay más, ¿no? No hay, entonces solamente esas dos. Ahí están, ¿no? Y finalmente, la suma de ambas, obviamente, carga movida, me da a mí la carga total, la P total, ¿no? Que sumo ambas, ya tengo esa carga total que le va a llegar a esa columna, ¿no? 16.370, ¿no? Entonces, a continuación, lo que yo tengo que determinar es si esta columna tubular
una de aquí que me dice a mí el problema que es una columna tipo tubo redondo, es una columna tubular con diámetro de 200, por eso acá dice de 200, diámetro 200 milímetros, por un espesor de 3 milímetros, es decir, una columna tubular, digamos, y cuya característica o longitud viene a ser de 4 metros y que además el factor de vínculo que se da 1. Si se considera un factor de vínculo 1, es obviamente que para factores de vínculo K1, los extremos tienen que ser articulados, cuello simple, o sea, articulado, articulado en ambos extremos. Por eso es que ustedes ven que yo lo idealicé o lancé la columna de esta manera, un esquema estructural dado de esta manera, ¿no? Articulado en ambos extremos. Longitud de 4 metros y la característica de la sección son estas, ¿no? Porque ahí el problema a mí me decía, esta es una columna tipo D2, o sea, quiere decir diámetro 200 milímetros o 20 centímetros, que es lo mismo, por 3 milímetros de espesor, dice. Por eso es que aquí ustedes ven que es una columna hueca tubular, es un tubo de 20 centímetros o 200 milímetros y un espesor de 3 milímetros o 0,3 centímetros, ¿no? Que es lo que ustedes ven ahí. Y en continuación hacemos lo que conocemos. Esto ya es de mecánico, ¿no? Lo mismo que habíamos hecho en el pasado ejercicio, los mismos pasos que tiene que primero determinar la propiedad geométrica de la sección. Hablamos de propiedades geométricas de la sección, estamos hablando del área, que para establecer el área, como esto es hueco, tengo que considerar todo el círculo como si fuera lleno y quitarle la parte vacía, ¿no? Para calcular el área. El diámetro, para eso voy a establecer el diámetro del interno del hueco este, es decir que si a 20 centímetros yo le quito, si a 20 centímetros yo le quito el espesor de esta pared, que es 0,3 centímetros, eso es T, ¿no? Le quito T y también acá tengo T y le quito ese otro T, 20 menos 0,3 de arriba y menos 0,3 de abajo, me va a quedar 19,4. Entonces, de esa manera calculamos el área. Ustedes saben que el área para un círculo es pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Entonces, pi por 20 al cuadrado sobre 4 menos el, el hueco, que sería pi por su diámetro 19,4 al cuadrado sobre 4, y ya tengo el área. Lo mismo hacemos con la inercia. Ahora, para una sección circular, ya sea para una sección cuadrada o circular, la inercia con respecto a ambos ejes o ambos planos, es decir, la inercia en X va a ser la misma que la inercia en Y. Y eso sucede porque el diámetro es el mismo en ambas direcciones. Es decir, aquí nosotros tenemos 20 y en la otra dirección, también vamos a tener el mismo diámetro. Entonces, al tener el diámetro igual en todas sus direcciones o en ambas direcciones, tanto en X como en Y, entonces la inercia con ambos ejes es el mismo. En un círculo siempre la inercia en X respecto al eje X es el mismo que la inercia con respecto al eje Y. Entonces ven IX igual a Y. Y entonces establecemos, pues, ¿no? Hacemos lo mismo que en el área. Ustedes saben que la inercia por un círculo es pi por diámetro a la 64. Esa es la inercia por un círculo. Entonces consideramos como si todo fuera lleno, pi por 20 a la cuarta sobre 64, le quitamos la parte vacía, ¿no? Pi por el diámetro 19,4 a la cuarta sobre 64. Y ahí ya tenemos la inercia. Y a continuación calculamos el radio de giro. Radio de giro que es la raíz cuadrada de la inercia sobre el área, ¿no? El radio de giro nos da ese valor, 6,97. Luego que ya establecemos la inercia, a continuación la de Beltrán, ¿no? La fórmula de Beltrán es esta de acá. El Beltrán va a ser igual a factor de vínculo, que es 1
por la longitud, que es 400, sobre el radio de giro, 6,97, ¿no? Y entonces me da ese valor de 59,38. Luego, establecida la EBLT, a continuación nos va a interesar conocer, para poder clasificar esa columna, nos va a interesar la EBLT reducida, ¿no? Y verificar cómo se clasifica, obviamente, ¿no? Con esa EBLT reducida ya puedo ver en qué rango va a estar clasificada esta columna. Entonces sería EBLT reducida igual a 0,011 de la EBLTES, que es esta. Y fíjense entonces que es 0,63. Entonces, por la clasificación que yo tengo, esa EBLT reducida está siendo menor a 1,5. Lo que quiere decir que esta columna se clasifica como columna corta, según los límites que nosotros teníamos en nuestro documento que yo les mostré hace ratito, ¿no? No está aquí, pero ya ustedes lo tienen ahí en el documento, ¿no? Cuando es mayor a 1,5 es columna larga, cuando es menor a 1,5 también. Y si es columna corta, la fórmula, porque eso me va a interesar conocer para saber qué fórmula voy a emplear para calcular la tensión crítica de pandeo. Y si es columna corta, la fórmula es esta, ¿no? Esta de aquí. 0,658 de la vertiente reducida al cuadrado por la tensión de... Entonces ahí tenemos 0,658 por la vertiente reducida, que es 0,63 al cuadrado, la tensión de fluencia, que es 2530, y ahí ya me da el valor de tensión crítica que corresponde a esto. Establecida esa tensión, a continuación vamos a calcular o verificar la capacidad de carga de la columna, ¿no? Donde la fórmula es esta, y ya vimos de dónde sale esta fórmula. Y el coeficiente de mayoración no ha sido todavía, lo vamos a establecer y ya sabemos que tenemos que ocupar esta fórmula: 1,2 carga muerta más 1,6 carga viva sobre carga muerta más carga viva. Y las cargas muertas y cargas vivas, nosotros las tenemos aquí, ¿no? Está la carga muerta, aquí está la carga viva, ¿no? Calculada por separado. Y estamos aquí y ya tenemos esta fórmula para poder determinar el, el factor de mayoración. Y aquí está, 1,43. Reemplazamos 1,343 por la carga máxima, carga admisible o carga máxima que puede soportar esa columna, igual a 0,85 por la tensión crítica de pandeo, que es esta, el área, ¿no? ¿Dónde está el área? Es esta de 18,57. Entonces, fíjense que si yo despejo P acá, a mí me sale que la carga máxima, o bajo la cual no se pandea o sin llegar a pandearse para la columna, es de 25.104,21. Es decir, no puede exceder esa carga, porque si excede esa carga ya la falla por pandeo va a estar presente. Por eso es admisible o carga máxima. Esa carga máxima la tengo que comparar con esta carga de acá, que le impuso la losa de techo como la losa de entrepiso, ¿no? Además de la viga de hormigón armado que estaba de apoyo ahí, digamos. ¿Cuánto era? Sumando todo, nos daba 16.370. Entonces, fíjense que yo observo que la carga máxima que soporta la columna es mayor a la carga que se le está imponiendo, o que le están imponiendo tanto la losa de techo como la losa de entre. Se quiere decir que está correcto. Ok, dice. Es decir, que esta columna de aquí, tanto como esta de acá, como esta de acá, como la que está en la otra esquina, sí van a ser capaces de soportar la carga o el peso que le impone la losa de techo, como la losa de entrepiso. Además de esta viga de hormigón armado que está aquí de apoyo, ¿no? Esta de aquí. Y de esa manera es como se realiza la verificación, ya así. Así se tramita la carga y se ve si la capacidad de esa columna, o la carga máxima que puede soportar esa columna, está en condiciones para poder soportar tanto la carga puntual
que le transmitió este techo, como la puntual que le transmitió el entrepiso, además de la carga puntual que le transmitió la viga esta, ¿no? Debido a su propio peso. Entonces, de esa manera es como se desarrolla. Y aquí hemos visto o hemos visto cómo es que se calcula o se tiene que cuando nos dan elementos sometidos a compresión, más propiamente dicho, las columnas, ¿no? Entonces, si tienen alguna duda, alguna pregunta, la hacen ahorita y si no, voy a empezar a llamar lista. Tienen que estar atentos para decir presente para que no se queden sin acción. Y ahí vamos a quedar ya. Entonces, si no hay duda, no, voy a proceder a llamar la lista ya. Espérenme un ratito.